Hola, ¿cómo están mis carajitillas, carajitillos? Un beso para todos, por favor. ¡Mua! Quiero mandarles un beso gigante. Gracias por estar aquí, por apoyarme. Ya saben, no quiero ser una necia, pero bueno. Acuérdense de suscribirse aquí abajo, darle a la campanita, clink, 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 y de darle like. Y bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Carajita Podcast. Aquí estoy. Les traigo un tema bastante interesante, pero bueno, antes que quiero mandar un gran beso y un abrazo, por supuesto, a mis dos caballeros que me acompañan acá en La Carajita, que es a El Gordo, aquí su Instagram, y a Itan José, que bueno, que también está detrás de todo esto, ustedes lo saben. También quiero mandar un gran beso y abrazo a la gente de SOS Creativo, www.sosestudiocreativo.com, que bueno, que también está acá ayudándome y a hacer todo esto de La Carajita. Mandarle muchos besos a ustedes, a todos los que nos han visto. En el último episodio han sido súper receptivos con la historia de EJ. Y bueno, seguiremos compartiendo la historia de EJ, la seguiremos trabajando y bueno, y seguiremos haciendo muchas cosas lindísimas, bellos. Y hoy les traigo un tema que tenía mucho rato queriendo hablar de ese tema y bueno, me he tardado bastante en armarlo, porque quería como investigar y estoy en un proceso de investigación, pero bueno, no quería darle más largas a esto y quería contarles sobre este tema, pues. Hoy les voy a hablar sobre el humanismo secular. Aquí tengo mis anotaciones porque, bueno, hice todo un esquema y tal, no sé qué, para poder hablarles y echarles el cuento un poco de lo que es el humanismo secular. Y ya vamos a arrancar, ya vamos a hablar entonces de una vez, ¿no? Recuerden, el Instagram de este podcast es @lacarajitapodcast en Instagram, cuenta oficial, ¿ok? Mi Instagram es @maydávila y bueno, nada, acá YouTube, La Carajita, y bueno, suscríbanse para que me puedan apoyar, para que podamos hacer más cosas. Y también importante comentarles que estamos en Spotify, ¿ok? Y en Apple Podcasts. Así que si quieren escucharme, si están trabajando, no sé qué, y quieren escuchar el podcast y de repente no poder verlo en YouTube, no pasa nada, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y bueno, nada, vamos a comenzar a hablar. Quiero contarles sobre el humanismo secular. ¿Por qué les quiero contar sobre esto? Porque yo considero que soy humanista secular y cada vez que lo digo es como que siempre hay preguntas, siempre la gente como que ya va, pero ¿cómo y tal? Y bueno, voy a explicarlo, voy a contarlo un poco de qué se trata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy humanista secular? Yo estudié en un colegio católico en Venezuela, me crié en la religión católica y bueno, casi todos mis amigos y de verdad mi familia y todos son católicos. Y en algún momento en mi vida empecé a pensar y analizar un montón de cosas, fuera de que ya habían pasado cosas en la institución, en la iglesia como tal, que no estaba de acuerdo, cómo se manejaban algunas cosas o cosas que sucedieron, que al final no es lo que quiero hablar en este episodio. Eso me hizo mucho pensar y me di cuenta de que pues ya no creía en lo que proclamaba la iglesia por la que fui criada, educada. Y luego de esto como que empecé a verme a mí misma, por qué estaba pasando en mí, todo este tema. Y bueno, en búsqueda y búsqueda descubro esto que se llama humanismo secular, que se parece mucho a la manera como yo pienso, lo que considero, lo que en estos momentos pienso. Y bueno, sí, no es algo malo, la verdad no es algo malo, pero entiendo que cuando hablamos de religiones y de este tipo de cosas es bastante delicado cuando alguien, por ejemplo, asume, no sé cuál es la palabra, se acepta o comenta o dice que es
eres ateo. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, les quiero contar un poco de qué va el humanismo secular. Básicamente traigo conceptos, traigo un montón de investigación, pero un poco para empezar, el humanismo secular es una filosofía de vida donde todo se basa en la ciencia, básicamente, ¿no? Voy a ir un poco más ahondando en el tema, pero básicamente es sobre esto. O sea, el humanismo como tal se basa en la ciencia, en que todo tenga una prueba. No, por eso no hay dioses y no hay deidades ni nada de esto. Y el secularismo o laicismo, como lo llaman, es este movimiento o esta filosofía en la que se pide o no existe la unión de las leyes con la religión. Es decir, en una jurisdicción de un país, de un gobierno, hay unas leyes y la religión es otra cosa que decide la gente tener. O sea, no tiene que ser por la ley del país, ¿no? Por eso los estados laicos y todo este tema. Pero bueno, esto es básicamente un resumen, voy a ahondar, quiero echarles el cuento un poco de todo lo que he investigado para poder entender un poco el humanismo secular. Y una de las cosas que quiero comentarles, que quiero comenzar es sobre el ateo, ¿no? El ateísmo, por así decirlo. Y bueno, el significado de ser ateo o del ateísmo es que es un adjetivo y significa que niegan la existencia de Dios, ¿vale? O la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. O sea, un ateo no cree en dioses, no cree en ningún dios, ¿ok? Eso es lo que significa ser ateo. Algo aquí que investigué para poder seguir andando y para poder les quería traer bastante información. El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus, que significa sin dioses. Entonces, los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde aspectos filosóficos, perspectivas sociales e históricas. Las razones para no creer en deidades incluyen argumentos de ausencia de evidencias empíricas. Entonces, por eso, por eso un ateo, por eso el ateísmo, ¿no? Es como que lo que quieren es simplemente evidencias que sean reales, ¿no? Y por eso, al no creer en dioses y nada de esto, bueno. Hay unos cuantos famosos que son ateos y los tengo por aquí anotados y nada, me puse a investigar y tal para saber, bueno, desde Marlon Brando, Sigmund Freud era... No sé si lo dije bien, ya ustedes saben que mi inglés, ya ustedes saben que yo, si no se los anoto acá. Sigmund Freud, ay, yo no sé cómo se dice, chicos. Bueno, él consideraba que la creencia en Dios surgía de un miedo inconsciente al padre biológico y sostenía que la tendencia a vivir bajo las leyes de un Dios señalaba claramente la inmadurez del paciente al someter su vida a la independencia de la figura paterna. Eso es lo que decía Sigmund Freud. Bueno, los otros famosos que son ateos, Ernest Hemingway, Bruce Lee, el actor que hacía artes marciales, ustedes saben. El Marqués de Sade, José Saramago, Jean-Paul Sartre, Woody Allen, Kevin Bacon, Bjork, James Cameron, el director de Titanic, también dice ser un agnóstico convertido. O sea, él dice que abandonó el agnosticismo al que llama un ateísmo cobarde, porque el agnosticismo, pues, no es que no cree en Dios, sino como que considera que el humano no está preparado para entenderlo, ¿no? Que no estamos listos. O no hay alguna explicación entendible, o sea, es como si no X. Fidel Castro también era ateo, Jodie Foster, Stephen Hawking, Angelina Jolie, Brad Pitt también, por cierto, por ahí lo tenía anotado, Angelina Jolie, Diane Keaton, Pablo Milanés, Julianne Moore, en la que en una entrevista le preguntaron que al llegar al cielo que le gustaría escuchar decir adiós, y entonces su respuesta fue: bueno, creo que te equivocaste, sí existo. Natalie Portman, Daniel Radcliffe, Harry Potter, en 2009 dijo que era ateo, pero que se lo tomaba con calma, tranquilo, y que no era que predico mi ateísmo, no, pero, o sea, tiene mucho respeto por las personas que sí lo hacen, como Richard Dawkins,
Dawkins, que es un biólogo británico que también es uno de los que más ha hecho estudios, bueno, no estudios, ha hecho bastantes libros y tiene como un grupo de otras tres personas más que los llaman los jinetes del ateísmo o algo así, que bueno, que dice, no creo en Dios, pero tengo la idea de que si habría un Dios nos quitaría todo. Ay, perdón. Me equivoqué. Leí donde no era. Este que dijo esto de no creo en Dios, pero tengo la idea de que si habría un Dios nos quitaría todo aquello que no valoramos, es Dr. House, el actor Hugh Laurie, que es británico también. El creador de Family Guy, Seth MacFarlane, también es ateo. Bueno, hay muchos más, pero bueno, me pareció interesante buscar información sobre ellos para poder hablar de esto. Concepto diagnóstico es un adjetivo, persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. O sea, no la niega, pero tampoco o sea, es como que algo existe pero es inexplicable. Es el agnóstico, ¿no? Básicamente. Existe un grupo de personas que se llaman libres pensadores. Los libres pensadores son personas que sostienen que las posiciones referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, de la razón y el empirismo, en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o alguna dogma en particular. Los libres pensadores, haciendo esta investigación, pues sí, empecé a ver que esta palabra estaba mucho en todos lados. Hay muchos libres pensadores que, bueno, que ciertamente va de la mano de lo que es el humanismo secular, básicamente. O sea, de hecho, el humanista secular es un libre pensador porque considera que necesita tener la ciencia, o sea, la lógica, todo una prueba, algo real, no simplemente por algo sobrenatural o algo que no, pues, sobrenatural. Y bueno, los naturalistas igual, ¿no? Los naturalistas son los individuos que se muestran partidarios de las ideas de la corriente filosófica del naturalismo. O sea, en esta corriente la naturaleza es el principio básico de la realidad. Y es a partir de ella que se entienden los fenómenos que nos rodean de acuerdo con los naturalistas. La naturaleza está conformada por la totalidad de realidades que existe a nivel físico. O sea, al final seguimos hablando de la ciencia. El Estado laico también, que venía, este concepto los traía para acá para poder empezar a hablar sobre el humanismo secular. No significa que sea un Estado ateo. Eso es importante, el Estado laico no es que sea un Estado ateo, no, simplemente significa que el punto de vista jurídico no habrá religión, es decir, no se juntan. Lo voy a leer como está, dice, significa que desde el punto de vista jurídico no habrá una religión o credo oficial en la constitución política. La fe religiosa es algo que cada ser humano debe alcanzar ejerciendo su libre albedrío y no por medio de la coerción. Entonces, quedando claro esto del Estado laico, que me parece súper importante, el Estado laico es que simplemente en las leyes están hechas en un sistema jurídico y la religión está aparte, no debería estar incluida allí. Hay muchos estados laicos, pero bueno, hay uno por aquí que un dato interesante: Francia es un estado laico, por ejemplo, Venezuela, México son estados laicos, pero hay algo que me sorprende mucho, pues los países más... Lo que pasa es que, a ver, hay una cosa que es el Estado laico, que simplemente las leyes de la religión están de un lado y las leyes judiciales están del otro lado. No se unen, no tiene nada que ver, ¿vale? Ahora, cuando voy con el humanismo secular, el humanismo, pues el significado del humanismo es que va basado, o sea, el humanismo es una filosofía donde va basada con la ciencia, con la lógica, con la naturaleza, con lo que tenga pruebas. No hay dogmas, no hay nada sobrenatural, no hay una deidad, no hay un Dios que hace algo, hay una ciencia que pues, por eso el humanismo, ¿no? Y el secular es porque se une con el tema de no unir las leyes de la religión con las leyes jurídicas, o sea, todo fuera.
los seres humanos deberíamos decidir y si querer estar en una religión, sea la que sea. No debería ser una obligación. Por ejemplo, el secularismo o el laicismo, dentro de sus movimientos, una de las cosas que está buscando es que, por ejemplo, en los colegios no sea obligatorio el tema de la religión, ¿no? Porque al final el humanismo secular considera que los seres humanos podemos vivir éticamente, bien, moralmente, bien, o sea, sabiendo lo que es el bien y lo que es el mal, sin necesidad de algo sobrenatural. O sea, el ser humano puede tener ética sin necesidad de toda esta educación religiosa, sin que exista un Dios castigador, sin que exista un infierno o un cielo. O sea, porque consideran que el ser humano debería hacer las cosas sabiendo que es bueno o que es malo, no porque se va a ganar un puesto en el cielo o porque va a ir al infierno, porque entonces a lo mejor ya no es honesto no es honesto esto que está haciendo, no es ético, es que simplemente lo está haciendo porque tiene miedo, ¿no? Y se comporta de una manera porque tiene miedo a no llegar al cielo o a ir al infierno. Entonces, nada, pues me parece bastante interesante, y dentro de las cosas que yo particularmente pienso, que insisto, no es que quiera hablar de la religión, pero sí, básicamente todo esto es porque me voy de la religión por un montón de cosas que empiezo a notar. Es complicado porque sé que es algo sensible y hablar de religión siempre es delicado, y yo no pretendo para nada cambiar a nadie. Yo no pretendo que la gente deje de tener fe en su religión. Todo lo contrario, me parece súper lindo porque los humanos necesitamos a veces tener fe en algo, ¿no? Y pues bonito los templos, por lo menos de la religión que yo conozco, que es la Iglesia Católica. Las iglesias, a mí me encantan los templos como tal, me gusta ir, me parece que hay una energía súper bonita, súper linda, pues ahí la gente va con fe, ¿no? Y es como mágico. Y siento que a veces eso también ayuda a la salud mental de una persona, ¿no? Tener fe cuando van a la iglesia, cuando hacen todas sus cositas que hacen en la iglesia. Entonces, no pretendo para nada cambiar a nadie. Simplemente quería contarlo porque ha pasado que viene la pregunta o tocamos el tema y es como que, ¿cómo explico? Soy atea, pero cuando dices que eres atea es como... es muy fuerte, pero ¿cómo? Pero ya va. Ay. Entonces, pues el humanismo secular me parece una palabra más bonita, y cuando empecé a investigar sobre el humanismo secular dije, no, bueno, sí, definitivamente me voy mucho de la mano al humanismo secular. Hay asociaciones y todo. De hecho, hay un logo que no es un logo... oficial ni nada, pero es como un muñequito que está así como que con las manos y investigando en la Asociación de Humanistas Seculares de Perú, que fue donde conseguí bastante información. Dicen que ese es el hombre con la alegría o algo así, ¿no? Que significa que es como un hombre con la alegría y tal, el muñequito. Y no sé, me pareció cómico. Voy a leerle algunas cositas sobre el humanismo secular. Se comienza a hablar del humanismo secular en el siglo pasado. El Manifiesto Humanista, publicado en 1933, anuncia que la naturaleza del universo, representada por la ciencia moderna, hace inaceptable cualquier garantía sobrenatural o cósmica de los valores humanos. El humanismo secular se puede definir como el proyecto de organizar una visión positiva del mundo, inspirada en la razón científica y en las grandes tradiciones del pensamiento humanista. Es una corriente filosófica que pone especial importancia a los intereses, valores y dignidad humana, y aduce que la problemática de la humanidad se resuelve mediante el razonamiento humano, la lógica, la experiencia humana, la evidencia y la capacidad innata del ser humano de discernir entre el bien y el mal. La adición de la palabra secular implica que no se toma en cuenta la revelación divina al considerarla no existente, y se rechaza la noción de que la forma de vida en sociedad deba ser dictada por algo sobrenatural o algún ser sobrenatural o divino. Secular implica también que abogan por la separación entre la religión y el gobierno, el Estado secular, que era lo que les estaba hablando hace rato. Entonces, justo.
el humanismo secular es una filosofía de ética de vida, no es una ideología, no pretende decirle a la gente qué hacer. O sea, el humanismo secular al final es una filosofía donde simplemente es la búsqueda de las evidencias, de la ciencia, de lo real y de que el ser humano al final está naturalmente puede entender, puede saber y puede hacer el bien y el mal, tener claro algunas cosas morales y no necesita este ser divino que es el que castiga o el que te rige y el que te guía y tiene que ser por aquí o por allá porque si no está mal o está bien, ¿no? Entonces, y bueno, la parte secular es lo que promueven que la religión no esté en los gobiernos, en las leyes de un gobierno. También el humanismo secular es una forma de pensar, no dice qué pensar, es una manera de pensar, o sea, no es que es una gente que tiene no sé, una casa donde vamos a hablar mal, vamos a decir que no existe, no, es simplemente una forma de pensar y ya, no es que hay un lugar. Y bueno, el humanismo secular se considera constructivo porque no es una simple negación, sino una alternativa. O sea, no es que estás negando, simplemente, bueno, mira, no estoy creyendo en esto, pues bueno, y considero esto y esto y esto. El humanismo considera que se puede vivir de forma ética sin la religión. Y eso me parece que está bien interesante, muy interesante. Déjenme buscar unas cositas, unos datitos que tengo por acá. Porque al final del día, yo considero que sí, que el ser humano no necesita tener miedo, ¿no? Para hacer las cosas, no necesita tener miedo para tener valores. Educación, claro, sí, se necesita educar, evidentemente. No es que nace y ya sabe lo que es el bien y lo que es hacer bien, lo que es hacer mal. Eso lo entiendo perfectamente, pero como que no necesita esta cosa que pues por un tiempo bueno, por lo menos en mi caso, viví con eso. O sea, que el miedo de este castigo divino, de que si hacía algo mal, wow, ya va... mentí, entonces si mentí es porque Dios me va a castigar o voy a tener un karma, no sé, hay cosas así. Al final, pues, mentir está mal porque puedes hacerle daño a alguien más con tu mentira, ¿no? Puedes, no sé, generar consecuencias con una mentira y no serían consecuencias buenas. Entonces, no sé, por eso tengo mucho rato tratando de entender un poco lo que me pasaba a mí, o por lo menos de explicarlo, porque yo lo tenía muy claro, pero sí quería como que en algún momento... porque es difícil, de verdad es complicado. Siempre hemos dicho que hablar de religión o de política siempre es complicado, ¿no? Cuando tenemos estas ideologías y de repente tú no piensas igual que yo y es como, ¡no! Empiezan a pelear y yo dije, yo quiero explicar esto, yo quiero contar esto, porque sí, porque no está de más contarle a mis amigos o inclusive a mi familia, no porque, a ver, no es que estoy corriendo por la calle diciéndolo, no, para nada. Si no se habla del tema, no se habla del tema, no pasa nada. Pero sí es como, bueno, es lo que pienso y pues sí, y no pasa nada. No dejo de ser la misma Mayra de siempre, no dejo de ser la misma persona, no sé, que entiende lo que es el bien, lo que es el mal, que tengo mis valores, que muchos de ellos quizás sí tuvo que ver la iglesia católica o mi educación en la religión católica, y otras tienen que ver con mi familia, evidentemente. O sea, mi familia se encargó de enseñarme y de formarme como soy. Entonces, bueno, nada, quería contarlo y un poco para que sepamos, ¿no? No está de más. El humanismo se centra en las grandes preguntas de la vida.
que es real, que le da sentido a la vida, que es moralmente correcto e incorrecto y cómo ordenar nuestra sociedad. Eso básicamente son las preguntas en las que se centra el humanismo, ¿no? Las respuestas, pues lo que dice el humanismo secular es como que las respuestas no son de la religión, ni son de la ciencia al final. Estas respuestas, que es real, que le da sentido a la vida, que es moralmente correcto o incorrecto, o cómo ordenar nuestra sociedad, es como que no está en la religión, está en la ciencia. Y por eso, pues, los humanistas sí son ateos o agnósticos, no creen en dioses, ángeles, demonios, nada de esto. No se cree en el cielo o en el infierno. Y además el humanismo secular o el humanismo rechaza esto del cielo y el infierno como argumento para la moral. O sea, es como que no está bien que nuestra moralidad, nuestro tema moral se base en hay un cielo y hay un infierno. O sea, o te portas bien y vas al cielo, o te portas mal y vas al infierno. También el humanismo secular cree que la ciencia y la razón se aplican a todas las áreas de la vida. Se promueve el pensamiento crítico. Afirman que ninguna creencia está por encima del escrutinio racional, ni de la crítica o de la sátira. O sea, ¿por qué no sentarnos? ¿Por qué no sentarnos y porque esto no es racional? O sea, ¿por qué no podemos hablar del racional de esto? ¿Me explico? O sea, es lo que considera el humanismo secular. No rechaza un orden moral. Cuidado, no es que no hay moralidad, no es que no existan los valores morales. No. Sí, pero lo que considera es que no es necesario, se necesita la religión para eso. ¿Vale? Se promueven las alternativas basadas en argumentos racionales que ayudan al ser humano a florecer. Se cree en la libertad de pensamiento y expresión, por eso se llaman libres pensadores también, y no en la represión. Y bueno, por lo general el humanista secular es naturalista también. Creen que la vida tiene significado sin dioses, cada uno se lo da. Y bueno, no son especistas. Los humanistas secular, al no ser especistas, suelen apoyar también a minorías, a muchas minorías, a la LGBT, al feminismo, a todo esto, a todos estos movimientos de minorías, porque como que no consideran que no deben maltratar a ninguna otra, inclusive, ojo, el humanista secular no está para tampoco maltratar o tener un rechazo a las personas que creen en que tienen alguna religión. Ojo, cuidado. Y por lo menos en mi caso tampoco es mi idea ni mi plan. O sea, no es que cámbiate o no, ven, siéntate conmigo. Y no lo he hecho hasta ahora ni lo haré. O sea, con mis amigos, si eres católico no pasa nada, chévere, divino, bellísimo, puedo ir a la iglesia y comprarte algo que necesites de allí, puedo ir y si quieres que lo bendiga voy y lo llevo, o sea, no tengo ningún problema. De hecho me ha pasado aquí porque en la villa, en Guadalupe, pues siempre que alguien viene acá, pues quiere ir a la villa y yo voy perfectamente y los llevo a donde es y mira, y aquí puedes poner una misa en nombre de alguien y aquí está el manto y aquí bendice el cura y si quieres comprar alguna cosita abajo arriba te la bendicen. O sea, nunca, yo por ejemplo, Mayra Dávila, nunca he pretendido cambiar a nadie ni quitar la fe de la gente, no, para nada. Yo pienso así y es mío y ya, y me gusta y soy feliz y estoy tranquila. Bueno, nada, están comprometidos con la importancia de los valores morales, no enfatizan la responsabilidad moral
se enfatizan la responsabilidad moral individual sin indilgarla a otros, ¿no? O sea, al final eres tú como individuo el que debes aprender y debes saber y debes educarte y formarte y saber esta parte moral, ¿no? No por otra persona, no por alguien más. No, evidentemente tu familia te va a educar, pero y te va a ayudar, pero creo que el individuo, el ser humano tiene libre, puede discernir entre el bien y el mal, no necesita algo más allá. El humanismo secular rechaza la creencia de que no puede haber moral sin Dios. La religión es producto de la moral innata del ser humano, no al revés. Los valores morales se concentran en estudiar la naturaleza humana y los valores se basan en fundamentos sólidos y son más duraderos. Lo bueno y lo malo no lo decide un Dios. ¿Cuáles son? O sea, fíjense, por aquí investigando, buscando toda esta información, una de las cosas que esto lo saqué de un Phil Zuckerman, él es profesor y él trabaja, o sea, él es humanista secular, ¿no? Y ha hecho muchos estudios sobre el secularismo y todo esto. Entonces, él dice algo tan, o sea, dentro de los estudios que han hecho, hay unas cosas interesantes que han salido, como por ejemplo, hay algunos países que tienen la tasa más baja de creencias en Dios, ¿no? O sea, podríamos decir que son países que tienen un porcentaje bastante alto de ateos o de agnósticos, como Suecia, como Japón y los Países Bajos. Y estos países se encuentran en las sociedades más seguras. O sea, son las sociedades que están funcionando mejor y más humanas del mundo. Con las más bajas tasas de asesinatos, tasas de delitos, o sea, las tasas de delitos violentos son muy bajos, las tasas de mortalidad infantil son bajas, las tasas de mortalidad por abuso infantil también son muy bajas, las tasas de encarcelamiento. Entonces, a la inversa, los países, aquellas naciones que tienen las tasas más altas de creencias en Dios, son más corruptos. Son los más corruptos los que más asesinatos hay, desigualdad, represión política, violencia, como por ejemplo Colombia, El Salvador y Jamaica. Y son los más religiosos, ¿no? Entonces, claro, lo que él dice es, esto es simple, o sea, él lo que quiere decir es que no se trata de que, entonces los más religiosos son más violentos. No, sino que, o sea, los más seguros, los menos violentos, no tienen una religión tan fuerte. Es decir, que sí se puede tener una sociedad bien, más humana, sin la necesidad de la religión. Eso es lo que habla este señor, que es humanista secular y que es un profesor psicólogo y ha hecho muchos estudios sobre esto. Igual hace un ejemplo sobre los estados menos violentos y los estados más violentos, y pasa lo mismo, ¿no? Los más violentos están más aferrados a una creencia de Dios y los menos violentos no. Insisto, no es porque, y lo quiero aclarar, no es porque sea que por estar en la religión son más violentos, no. Lo que él está tratando de explicar es que no está la religión y son seguros, están bien, son más humanos. Y eso me pareció súper interesante, súper wow. ¿Cuáles son las causas del humanismo? Esto está bastante interesante. Bueno, dentro de las causas del humanismo está la defensa de cualquier grupo humano o individuo cuyos derechos son vulnerados por las fuerzas de la religión y otras supersticiones. Por eso el humanismo secular, o una persona que se considera humanista secular, seguramente va a apoyar a las minorías como la LGBT, como el feminismo, como el apoyo a las personas que han sido agredidas o violentadas por racismo, por xenofobias, porque al final xenofobia no tanto, la xenofobia la podríamos sacar porque normalmente la xenofobia no tiene que ver con la religión, pero este tipo de cosas sí, a veces son agredidas o vulneradas
por la religión. Lucha contra el adoctrinamiento religioso forzada por los niños, o sea, justo era lo que estaba hablando al principio en cuanto al tema secular, es que una de las cosas interesantes del humanismo secular es que los niños no deberían, o sea, los niños no deberían ser forzados a tener una creencia, a que dentro de su educación esté todo esto. Los niños podrían, ya cuando crezcan y puedan decidir, pues decidir si quieren estar en una religión o no, pero que no esté dentro de su formación desde muy pequeños, ¿no? Es lo que considera el humanismo secular. Lucha por el secularismo, que es el Estado laico, o sea, la igualdad, y también lucha por la igualdad, perdón. Y bueno, lo que ya les estaba comentando sobre el Estado laico. Promover el pensamiento crítico y por ende la divulgación científica, o sea, al final todo debe tener una lógica científica. También dentro de las causas es desenmascarar las falsedades de las supersticiones y pseudociencias. Esta información la saqué o la estuve viendo también de una asociación que está en Perú, Helmut Kessel, si quieren investigar. Él es uno de las personas que ha hecho charlas sobre el humanismo secular y sobre todo esto. Yo espero no dar tanta controversia y no quiero que me odien, simplemente quería contarles de qué se trataba y de qué trata todo esto. Yo tengo mis propias, ¿cómo decir? Yo he tomado tengo mis... no sé cómo decir, se me fue la palabra, discúlpenme. Pero bueno, al final soy yo la que he decidido en qué creer y en qué no. No molesto a nadie, no tengo problemas con la gente, no quiero cambiar a nadie, no quiero que la gente piense como yo, simplemente así lo he decidido yo y por eso yo considero que el humanismo secular es la filosofía que se parece más a lo que yo considero en estos momentos de mi vida. Me siento bien, estoy tranquila, estoy chévere y simplemente quería contarles de qué iba, un poco para que también me entiendan. Ojo, hay cosas bellísimas que me gustan, que me siguen gustando, e insisto, me encanta ir a una iglesia porque me parece que energéticamente es muy bonito. Cuando escucho historias de la gente que tiene mucha fe y hace cosas por su fe bonitas, digo, wow, qué bonito, y está bien, y lo aplaudo quizás, digo, está bien, porque al final es la fe de las personas y yo no puedo cambiar eso de nadie. Es mi pensamiento y quería contarles un poco de esto. De hecho, por ejemplo, aquí en México ahorita dentro de poco se hace el altar de los muertos y lo voy a hacer. A mí me gusta, me parece una tradición súper linda que hacen en México y crea o no crea si sucede o no sucede, porque ya les contaré de qué va el altar de muertos. No importa. No importa para los demás, para mi casa, para mi familia, no importa. Yo lo voy a hacer porque me parece bonito, porque estoy en México y porque es una tradición y es lindo y lo respeto. Y me parece bonita, la verdad me parece bonita. Aunque no crea que suceda, ¿entiendes? Entonces eso me pasa con muchas otras cosas. Y por eso yo pues quería contarles sobre esto, quería que supieran un poco sobre el humanismo secular. Me parece súper interesantísimo, me gusta la filosofía, me encanta el que quieran buscar la verdad de todo, que quieran buscar la realidad, que sea una decisión del ser humano, que no sea algo obligatorio. Yo creo que una de las cosas por las que poco a poco fui yéndome de la Iglesia Católica, o de la religión católica, perdón, fue que yo viví mucho tiempo con miedo, con mucho miedo, porque este Dios en el que me formaron, que mucha gente seguramente me va a escribir y me va a decir, no, en mi caso no fue así, y no pasa nada. Yo estoy hablando de mi caso. Yo crecí pensando que había un Dios castigador, un Dios que estaba allí observando, y si yo hacía algo mal, pues me iba a castigar. Inclusive llegué a pensar que
las cosas me pasaban porque Dios me estaba castigando, que hay cosas duras que me han pasado en la vida, como la muerte de mis padres, por ejemplo. En algún momento llegué a pensar que había sido este Dios que me había castigado por algo. Y lloraba y no entendía y viví por mucho tiempo así y dije, en algún momento ya grande, ya adulta, dije, no, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pensar eso? No, no está bien. Es claro que como todos hemos hecho algunas cosas malas y muchas cosas buenas, o algunas cosas malas, algunas cosas buenas. Sí, claro, por supuesto. O sea, hemos mentido, quizás, no sé, algunas cosas que moralmente no deben estar bien para otro ser humano, o que hicimos algún daño a otro ser humano porque moralmente no estaba bien. Eso, claro que lo hemos hecho, pero pensar que por haberla hecho ya merezco ir, ya tengo que ir a un infierno, ya no voy a entrar al cielo, ya no voy a tener, es como, wow, qué miedo, y qué fuerte, por lo menos en mi caso, vivir así. En algún momento mi esposo, el gordo, me preguntó una vez, me dijo, ¿por qué ya no más? ¿Por qué ya no crees? Porque tienes molestia por lo de tu mamá y tal, o por lo de lo que has vivido. Y le dije, en algún momento sí, pero después empecé a pensar y a analizar y dije, no, ya no siquiera es eso, es que simplemente quiero creer en la verdad, en lo que es real, quiero saber cómo fue esto, cómo pasó, cómo puede afectar esto en las cosas que hago o no hago. Y pues nada, me puse a investigar un montón de cosas. Dentro de esas cosas está justo, todo comenzó por la investigación del manto de la Guadalupe, por historias que me contaron acá en México, mexicanos me iban contando y tal, y de ahí empecé a pensar en tantas cosas, y bueno, algunas obras de teatro que hice también, que, wow, me ponía como en una disyuntiva, como en un... Y bueno, y poco a poco empecé a darme cuenta de un montón de cosas y dije, no, pues no, no creo en esto. No, no. Al principio sí, era porque habían cosas que hacía la institución que yo no estaba de acuerdo, hasta que llegó un punto en que dije, no, definitivamente no creo. Como no creo en la astrología tampoco, como no creo en las brujerías y en todas estas cosas. O sea, al final sigue siendo algo que no veo una evidencia real. Y claro que y claro que lo creí por mucho tiempo. O sea, posiblemente aparecerán algunas amigas y dirán, pero yo te acompañé a un brujo 10.000 veces. Sí, fui a un brujo 10.000 veces. Eso es algo que lo he hecho, lo he cambiado, ahora no lo predico, lo hago, lo digo, porque es de un tiempo, de unos pocos años para acá, que empecé a pensar, a analizar una... Va a parecer muy loco esto que les voy a contar, pero cuando yo migré a México, migré por la situación de mi país, de Venezuela, y migré porque, bueno, porque había una situación política muy dura, muy heavy, una situación económica, una situación social, y bueno, como muchos venezolanos, muchos que me están viendo lo saben, y migramos, la mayoría hemos migrado. Cuando yo llegué aquí, yo empecé a ver el tema político acá, no sé qué, y empecé a ver un montón de cosas, y justo en esos momentos en los que uno está en la migración pensando y pensando que estás solo, que wow, tú cambiaste la vida y todo este tema, empecé a pensar en Chávez y decía, wow, cómo un ser humano, cómo un solo ser humano pudo manipular a una población, a 30 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo pudo una sola persona meter una ideología o una política, un movimiento político, y cómo la gente creía, y todavía la gente es como, ay, el supremo y tal, y ya hasta ya que lo creen un Dios? Yo ahí empecé a pensar y dije, wow, esto es muy fuerte que un solo ser humano pudo haber hecho eso, con su carisma, con su palabra, como les decía, con su tacto, con cuando llegaba a un barrio, cuando llegaba a un lugar. Y eso me hizo pensar en muchas otras cosas en las que podíamos nosotros estar, estar siendo manipulados. Y ahí llegué al punto de la religión. Y de ahí empecé a pensar y dije, wow, esto se parece un poco.
a algo que viví en mi país. A ver a la gente idolatrando a este señor y todo lo que decía este señor era cierto y sí, y no se daban cuenta y decía, pero es que no está bien, te está diciendo una cosa pero está haciendo otra. No sé, eso me hizo pensar mucho en el tema de la religión. Y de ahí yo empecé a investigar cosas, empecé a ver, empecé a leer, empecé a pensar, a analizar tantas cosas y de poco a poco, y ahí me di cuenta de que soy humanista secular, de que sí, estoy de acuerdo. A medida que voy investigando para hacer este programa, investigué un poco más porque quería traerle datos y cosas y tal. Sigo pensando, estoy de acuerdo con el humanismo secular, estoy de acuerdo y está bien, estoy bien. Y no pasa nada si tú, que me estás viendo, no pasa nada si crees en tu Virgencita del Valle, o si crees en la Virgen de Guadalupe, o si crees en Dios y en todo esto, no pasa nada. Yo no pretendo que entonces ya no estemos juntos, no, para nada. Me gusta. Y seguramente acá en La Carajita hablaré de la religión también en plan de buena onda, en plan de lo bonito de la religión. Porque sí, porque tiene sus cosas positivas, bonitas, ¿no? Para el ser humano. Solo que sí considero que hay cosas que deberían modificarse o cambiar. Como por ejemplo esto de este Dios castigador. Creo que es algo que siento que no está bien. Pero bueno, es lo que yo pienso y lo que siento. Pero bueno, los quiero igual, los quiero muchísimo, por favor. Nada que igual, los quiero un montón y espero que ustedes también me quieran a mí, que entiendan esto y ojalá esta información sea buena, que sea chévere, que la acepten con mucho amor. Y bueno, nada, ya me voy a despedir. Les quiero mandar muchos besos a todos, gracias. Ya seguiremos haciendo también contenido más divertido o no, o seguiremos hablando de temas bastante interesantes. Y bueno, les quiero mandar muchos besitos, varios de todos los colores. Y por favor no olviden suscribirse aquí abajo, darle like darle clic a la campanita, darle like aquí abajo también. Y bueno, nada, suscríbanse para poder seguir haciendo esto. Y recuerden, Spotify y Apple Podcast, ahí está La Carajita Podcast, la cuenta de Instagram de La Carajita, @LaCarajitaPodcast. Yo soy May Dávila, @May Dávila en Instagram y los quiero enormemente. Gracias, les mando muchos besos, muchos besos, muchísimos y de todos los colores. ¡Mua! Bye.